a un nuevo encuentro de Conexión FOPEA, ¿no? Estamos en un contexto en el que Silvia define como alfabetización compleja, ¿no? Esto es, va mucho más allá de lo que escribimos, de lo que aprendimos en nuestra escolarización. Pero ¿estamos escribiendo de manera eficiente para las distintas posibilidades de lecturas que hay en la web? Bueno, Silvia hoy nos va a dar varias claves para que entendamos qué es lo que estamos haciendo bien y quizás qué es lo que estamos haciendo mal. Qué es lo que tenemos que corregir y cómo tenemos que posicionarlo frente a este universo de múltiples pantallas. Presentar a Silvia no es tarea fácil, me llevaría un rato muy largo, todas sus actividades son, pero enormes, no sé cómo hace, cómo tiene tiempo, podríamos hacer después otro seminario para que nos cuente cómo distribuye todo esto, pero Silvia es doctor en lingüística, profesora y licenciada en letras por la UBA con un posgrado en la UNED de España, directora de la maestría en periodismo en la Universidad San Andrés, adjunta en filosofía y letras de la UBA, profesora invitada en otras universidades del país y de Latinoamérica. Dirigió la licenciatura en comunicación de San Andrés, publica de manera permanente artículos en revistas nacionales e internacionales. Su más reciente libro, que es El discurso híbrido, es de alguna manera la inspiración que nos trae a esta charla, a esta presentación, pero también ha escrito otros dos libros que creo que deberíamos tener los periodistas siempre a mano porque nos va a resultar de mucha utilidad. ¿Cómo se redacta un paper? La escritura de artículos científicos, vaya si no es una cuestión que hoy ha ganado mucha fuerza a raíz de la pandemia y de toda la cobertura de COVID-19, y ortografiemos. Creo que ese también lo tenemos que tener a nuestro lado cada vez que nos sentamos a escribir. Le decía, voy a detenerme aquí porque su actividad es tan intensa que me requeriría un rato más y ustedes todos han venido para escucharla a ella. Y como este es un seminario, dejo a Silvia que determine las reglas del juego, todos las vamos a acatar y voy a estar muy atento al chat, aunque ya veo que hay más de 100 mensajes largos para ya después transmitirle a ella y que los pueda responder. Así que muchísimas gracias, Silvia, bienvenida. La pantalla es tuya. Bueno, muchas gracias, Julio. La verdad es que si fuese actriz te tendría de agente. No sé si voy a colmar la expectativa, espero hacerlo. Y con respecto al tiempo que me hago, bueno, yo diría de mí que soy una vieja profesora, que no es lo mismo que decir una profesora vieja. Y eso me parece que cualquier periodista debe saberlo. Si me permiten, voy a compartir pantalla. Les pido que cualquier duda que surja, que me hagan las preguntas tal como se dispuso aquí en el chat, por escrito, Julio me la comunica y yo la respondo. No hay ningún problema con interrumpirme. El planteo que yo voy a hacer para este seminario, y acá tengo una mano levantada. Ángel Centeno levantó la mano ya. Si nos puede ir dejando en el chat, así ya arrancamos y podemos avanzar. Decía, la organización que yo voy a plantear es en tres partes: la lectura en la pantalla, la escritura en la pantalla y la autoedición. ¿Por qué empiezo por la lectura en la pantalla? Porque mi propuesta se basa en el modo en que se lee en pantalla, según las investigaciones, que no es idéntico al modo en que se lee en papel. Investigadores que han trabajado con la lectura en pantalla. Jacob Nielsen a ver, hay personas que siguen entrando. Digo, Jacob Nielsen de Dinamarca ha trabajado particularmente para
empresas, no para periodistas, pero de todos modos sus estudios son sumamente útiles para periodistas y para estudiosos de la lectura en pantalla. El Poynter Institute de la Florida, en Estados Unidos, trabaja con el discurso periodístico. Naomi Baron, Ann Mangen y nuestro Francisco Alvarelo trabajan con la lectura en general. Y lo primero que me parece pertinente decir es que hay dos tipos de lectura. Un tipo de lectura por necesidad, que tiene que ver con búsqueda de la información, y un tipo de lectura por placer, que normalmente tiene que ver con la lectura de la literatura. Es interesante observar que aún hoy, aún en 2021, cuando se hacen encuestas, la gente elige leer literatura en papel, pero la información se prefiere en la pantalla, entendiendo que la pantalla puede ser la computadora, la tablet y sobre todo el celular. Cuando se lee, hay, y ya me enfoco estrictamente en la información, cuando se lee hay básicamente dos modalidades de lectura. Una modalidad que tiene que ver con un barrido que se hace con los ojos. Nos pasa a todos, leemos muy rápidamente una nota periodística y vamos posando los ojos en algún lugar que no sabemos muy bien cuál es, pero obtenemos una información general. Y otra modalidad de lectura, o digamos la otra, generalizando bastante, diría yo, tiene que ver con leer palabra por palabra. Las dos modalidades, esto me parece importante señalarlo, no son excluyentes en el mismo evento. En general, una persona que busca información barre la lectura, escanea hasta que encuentre el segmento que le interesa y ahí lee palabra por palabra. Este es un modelo de aparato de estudio de la lectura, es el más usado, y esto lo muestro como un ejemplo de lo que se llama heatmap o mapa de calor, en el cual se ve dónde se ha prestado más atención por el color rojo. El color verde representa lo que los ojos han mirado prácticamente por el rabillo. En el segmento que está coloreado con rojo, hay más detenimiento de la mirada. Y este es también, o son también patrones que muestran lo que Jacob Nielsen dio en llamar el patrón NF. Luego de hacer varias investigaciones, él llega a la conclusión de que quienes leen en pantalla tienden a leer la primera y segunda líneas y después hacen un barrido hacia abajo sobre margen izquierdo. Pero quiero señalar que este no es el único patrón. Por ahí ustedes dicen, bueno, ¿qué me importa el patrón? El patrón nos sirve para elaborar hipótesis acerca de cómo tenemos que distribuir nuestro texto. Digo, hay otros patrones. Este también lo ha encontrado Nielsen y lo llama patrón en capas. Si ustedes se fijan, es un patrón que va barriendo párrafo a párrafo.
Y, por supuesto, el patrón que quisiéramos tener todos en nuestras notas, el de la lectura interesada, que muestra que el ojo se posa prácticamente en todas las palabras. La verdad es que esto nos gustaría a todos, pero no es el patrón más frecuente. En todo caso, debemos interpretar, o conviene interpretar, que el patrón que resume los modos de leer es lo que ya los editores habían concebido como patrón en Z. Tengo otra mano levantada, Julio. Pamela Romani levantó la mano. No sé si hay preguntas. Sí, por favor. Dale, Leo, dale. por allí es un clic de más. Les ruego vayan dejándome en el chat, por favor, así no interrumpimos, porque si no se nos va a ir muy largo y no vamos a tener tiempo de ver todos los temas planteados. Gracias. Bueno, entonces decía, en alguna medida tenemos que pensar que este patrón resume los modos de leer la información en pantalla. Y es un patrón que nos dice que cada lector se ocupa de barrer, pero dentro de cada párrafo para la lectura. Estos patrones que hemos visto y este resumen del patrón en zigzag nos invitan a reflexionar cómo tendríamos que estructurar nuestra escritura. Y lo que podemos saber de cómo se va a disponer nuestro texto en las distintas pantallas, sabiendo que el mismo texto aparece con más caracteres por línea en la computadora y con menos caracteres por línea en el celular, digo, sabiendo esto, solo tenemos control sobre el principio y sobre el final de cada párrafo. Y eso nos induce a pensar que para la pantalla debemos construir párrafos cortos. Aunque yo al final voy a poner algunas sugerencias, ya sabemos, párrafos cortos es lo que debería guiar nuestro modo de escritura para la pantalla. Las investigaciones han mostrado que el ojo resulta atraído por la negrita, el subrayado, palabras en otro color, mayúsculas, comillas, signos de pregunta, números y puntos. Podemos poner preguntas, debemos incluir negritas, pero además, si sabemos que los puntos atraen al ojo, entonces tendríamos que hacer oraciones cortas, porque de esa manera nuestro lector tendría lectura de más texto que le proveemos. Y además, este es un estudio de 2013, puede ser que haya variado un poco, pero por lo pronto tenemos este. En este estudio se ha mostrado que de los lectores que se pusieron como informantes de la investigación, el primer párrafo era leído por el 81% de las personas
que estaban en la investigación. El segundo párrafo, el 71, tercero 63 y cuarto el 32%. Como es evidente, va bajando la cantidad de lectores, seguramente porque baja el interés. Entonces, tercera condición para tener en cuenta, deberíamos hacer notas breves. Notas breves que eviten el scroll, porque nuestros usuarios, nuestros lectores, tienen poco tiempo. Eso es muy importante para tener en cuenta. Tienen muy poco tiempo. Y si en el pasado, bueno, ustedes, todas las personas que están en esta sala son muy jóvenes, yo lo sé, pero en el pasado, lo cierto es que se recibía el diario a la mañana y se leía en el desayuno. Hoy los medios tienen que empujar, hacer fuerza para ser leídos. Las notas son leídas en los intersticios, entre otras actividades. Por eso yo digo algo que le gustaba escuchar a Julio, que es la lectura intersticial, la lectura entre otras actividades. Hace un tiempo visitábamos a la gente de Canal 13 y el gerente de programación nos decía: hoy nosotros no competimos con Telefe, competimos con Candy Crush. Y lo mismo le pasa a nuestra nota. Compite con WhatsApp, compite con las redes sociales, compite con Candy Crush. Por eso es que la recomendación es hacer una nota base que contenga algo así como un núcleo de información y que por vía de enlace, por vía de hipervínculos, se descarguen los detalles. De ese modo, satisfacemos las expectativas de nuestros usuarios, que tienen que ver con información condensada, información al momento, por un lado, y por el otro, información profunda. No todos nuestros usuarios, no todos nuestros lectores van a entrar al enlace, pero quienes quieran más información van a hacerlo. En un momentito voy a hablar un poco más del tema. Entonces, la escritura en pantalla. Hasta acá, ¿hay preguntas? Sí, tenemos algunas. Si querés hacemos una pausita, Silvia, respondemos esas y ya pasamos al segundo capítulo, digamos. Dale. Espera, porque son cientos de comentarios que hay, pero quiero rescatar las preguntas que vayan al nudo de esto. Aquí, ¿qué herramientas online recomendás para poder chequear un mapa de calor de lectura en una nota? ¿Qué herramientas online? No, eso se hace con investigación específica. No es que el programa del iTrack es un poquito caro, no lo tiene cualquiera. Acá hay un aparato de iTrack, por ejemplo, en la Facultad de Ciencias Naturales de la UBA, y hay algunos lugares donde tienen aparatos de iTrack, pero no es que todas las notas tienen mapa de calor, no, eso solo surge a partir de un estudio.
Hace algunos años se enviaban a Chile para hacerlo, acá no había. Hace unos años se hacían en Chile estos trabajos. Bueno, acá, ¿a qué le llamas párrafos cortos? Digo, para reforzar esto, 5 líneas o menos, se pregunta. 5 líneas o menos, 3, 4 oraciones, no más que eso. Hay que pensar también que el párrafo tendría que entrar en la pantalla del celular, que por supuesto es muy chiquita, ¿no? Acá también, Silvia, una pregunta interesante, porque ¿qué pasa con las notas cortas y el mínimo de caracteres que dice Geraldine, según entiendo, tienen que tener como mínimo las notas para aparecer en los buscadores? Bueno, el tema de los buscadores a veces tiene que ver con las palabras clave, con las tags, con las etiquetas. Yo hoy no me voy a concentrar en eso que se llama SEO. Pero es cierto que una nota de 500 caracteres puede considerarse realmente una nota. Hay que, como con todo, tratar de encontrar el justo medio. Yo diría una nota mínimo de 1200, 1500 caracteres empieza a ingresar en los buscadores. Aquí también hay una duda sobre cómo influye la publicidad o los banners en una nota, cómo insertarlos de manera que no moleste al lector. Eso realmente, sí, es muy interesante, pero depende más del esquema de diseño que tenga cada medio en particular, ¿no? Hay medios que tienen departamentos de diseño. En general, ese aspecto queda fuera de la escritura periodística. A ver, seguimos. Algunos plantean en redes poner info y para solamente llevar a nuestros lectores a la web en algunas cosas, más profundidad. ¿Sería similar a lo que planteas con trabajar hipervínculos? Esto es la información en la red, en las redes, y luego llevar para mostrar información más profunda dentro de nuestro sitio. Sí, no digo exactamente eso, yo hablo directamente del medio, de la nota que va incluida en el medio, pero ciertamente las redes se ha visto que pueden colaborar de manera muy satisfactoria con el ingreso a la nota. De todos modos, hay grandes discusiones, ustedes saben, no sé, que hay grandes discusiones con respecto a qué pasa, por ejemplo, con Facebook y Google en relación con los medios y las notas que estos gigantes admiten poner en sus propias homepages. Del mismo modo, hay tráfico que va desde las redes sociales hacia los medios, hacia las notas en sí, y yo estoy con un colega llevando adelante una investigación en relación con que el contrato de lectura con los medios hoy está un poco en entredicho y lo que hay más vale de parte de los usuarios es un contrato de lectura con personas individuales. Algo que estamos investigando, pero de confirmarse, vendría a responder afirmativamente tu pregunta. Silvia, ¿querés que continuemos? Y tengo varias más, porque si no, no vamos a llegar para ver los tres aspectos que planteaste. Te dejo. Escritura en pantalla. Entonces, bueno, un estudioso de la escritura dice que desde el comienzo de la escritura hasta hoy, si lo pensásemos en el transcurso de un año, estaríamos con la escritura en las pantallas
en el 31 de diciembre. Eso es muy importante para asociar con lo que decía al principio Julio, en cuanto a que esta es una alfabetización diferente. Y todos los estudios, seguramente acá ustedes ya lo saben, han mostrado que hay 3 características que distinguen al discurso en la pantalla. Y esas 3 características son la hipertextualidad, la multimedialidad y la interactividad. Por supuesto, la hipertextualidad aparece en los enlaces, la multimedialidad, algunos la llaman multimodalidad, que tiene que ver con la presencia de otros códigos, audio, video, imágenes, gráficos, aparece en el diseño, y la interactividad tiene que ver con la apelación. Esa apelación que en muchos casos permite la presencia de comentarios o que en muchos medios se ha incluido por medio de encuestas, por medio de juegos que convocan seguramente la atención del lector. ¿Qué pasa con los títulos? Los títulos, desde mi punto de vista, conviene que tengan una estructura variada. 20 títulos, 10 títulos que digan cómo se hace para, quién es. 20 títulos con preguntas generan hartazgo en el lector. Por eso es que puse ejemplos que no quiero que sean tomados como modelos, sino simplemente como ejemplos de distinto tipo de estructuras. Fíjense en que este medio elige tematizar por medio de volantas, mientras el medio que está presentado en el segmento inferior, mientras que el medio del segmento superior no pone volantas. En los dos casos seleccione, por supuesto, de las homepages. No importa si se pone volanta o no se pone volanta. Conviene ofrecer variedad, porque hoy las audiencias son variadas. Hoy las audiencias esperan más personalización. Esa es la idea. Y entonces, ¿qué recomendaciones muy generales para hacer un buen título? Que funcione descontextualizado. De este modo, también ingresa más cómodamente en los buscadores para la pregunta que hacían hace un momentito con respecto a los buscadores. El título tendría que actuar como un microcontenido. Tendría que decir algo útil para el usuario y tiene finalmente que adecuarse a cada audiencia particular. Esto lo sabemos claramente, cada medio elige o define, más que elige, también elige, pero define su audiencia ideal y establece con ella una forma de pacto que debe ser satisfecho también a partir de la redacción. Por supuesto, tenemos elecciones personales. La verdad es que el título que ustedes ven a la izquierda, si no me equivoco, este título tiene más información, cumple más con los requisitos que pedíamos hace un momento. Pero también es cierto que el título de la derecha convoque más al clic. Ahora, que convoque al clic
no significa que la nota convocará a la lectura. Solo si la nota es buena, y esto es algo que dice mucho la investigación, solo si la nota satisface la promesa de ese título, solo en ese caso se conseguirá la lectura, que es lo realmente importante. El cliqueo lo consiguen las notas banales, pero solo el cliqueo y una permanencia de 2-3 segundos para pasar a otra cosa. No sé si estoy siendo clara hasta el momento. Sí, sí, perfecto. De mi parte al menos, perfecto. Quiero decirte que vamos a terminar ahogados en preguntas acá, ¿eh? Porque la verdad que sí, pero además se ha armado un lindo diálogo en el chat entre respuestas que se ofrecen los participantes. Te cuento porque no estás viendo el chat en este momento, pero hay cosas que obviamente vos respondes, pero al mismo tiempo se dialoga muy bien. La verdad que muy, muy interesante esto. Eso sí, voy a terminar haciendo el logro porque todas las preguntas no las vamos a poder responder, la verdad. Así que si querés continuar así nos guardamos también unos minutos al final. Bueno, dale. Con respecto al texto, voy a decir algo conocido para toda la gente que está acá. Tratar de utilizar palabras precisas, palabras directas, no usar circunloquios. Tenemos que conseguir un texto más condensado. La gaf de William Shakespeare del día de ayer en Canal 26 es inadmisible para un periodista profesional. Del mismo modo, la escritura que utiliza demasiadas vueltas, demasiado circunloquio para expresar la información es inadmisible en el discurso online. Y de la misma manera, adverbios y adjetivos no deben ser valorativos. Tienen que buscarse el término preciso. La verdad es que cuando aparecieron las versiones digitales de los distintos medios gráficos, se pensó que esas versiones podían ser satisfechas por los más jóvenes, quienes no tenían experiencia, por los chicos que sabían manejar la computadora. Pero lo cierto es que hoy se sabe que el espacio digital exige más conocimiento, más profundización. Y yo sé que esto es una publicidad, por supuesto, pero lo pongo porque me parece muy indicativo de cómo deberíamos pensar el texto para la pantalla. El texto en la pantalla necesita respirar. No es igual que el texto en el papel. En el papel se tolera este párrafo. En la pantalla necesitamos aire. Y ese aire se da con el punto y aparte. Por eso decimos párrafos cortos, oraciones cortas, palabras precisas. Quiero particularmente que observen que los espacios en blanco entre los párrafos permiten respirar. Es algo que pide la pantalla. Y entonces voy a pasar a la autoedición, así que si querés, Julio, hacerme algunas preguntas. A ver. Esto han quedado algunas de la etapa anterior. Bueno, pregunta cantidad de palabras, ya lo revisamos. Acá alguien dice, ¿funcionaría una nota de 8 párrafos de 70 palabras cada uno con 2 o 3 oraciones cada párrafo?
La verdad que habría que probarlo porque no me imagino cómo sería esa nota, no sé vos. Sí, puede, por supuesto, quiero dejar en claro que una sola variable aislada no hace funcionar una nota. Son muchos los factores que influyen concomitantemente para que una nota sea más leída que otra. Eso sin ninguna duda. Pero hay algo que sí ha comprobado la investigación, y es que la nota tiene que estar bien redactada, porque cuando está mal redactada, exige más tiempo, más milisegundos de interpretación. Y lo voy a poner así, aunque esto no sea exactamente así. El lector en pantalla es holgazán. Si le pedimos esfuerzo, se va a otro lugar. Y eso es lo que no queremos. Por eso es que la nota tiene que estar bien redactada. Si conseguimos que cada uno de esos párrafos genere algún tipo de convocatoria de la atención para que el lector lea el párrafo siguiente, los 8 párrafos están bien. Si el texto no convoca, y después del primer párrafo se nos va a ir casi todo el mundo. Mira, bueno, hay muchas, insisto, afirmaciones y diálogos que se están produciendo entre los asistentes, pero aquí hay alguien que plantea los títulos con una misma fórmula producen hartazgo. Y entiendo que debe plantear los famosos títulos interrogativos que al final te lleva a pensar, che, yo vine a este sitio para informarme, no para hacerme las preguntas. Las preguntas me las hago yo, ustedes me las tienen que responder. Sí, Creo sí. que está en esa línea. Sí, esos, como decía antes, ¿no? Esos títulos sin duda buscan cliqueo. Se puede poner un título que tenga preguntas, no 10 títulos con preguntas. Hace un tiempo se usaban mucho los títulos que decían los 10 primeros, plin, 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 las 10 mejores, plin, plin, plin. Y uno veía una homepage plagada de títulos como estos. El usuario no es tonto, huye de este tipo de recursos que no lo satisfacen finalmente. Sí, otro título como ejemplo es 10 cosas que tal vez no conocía sobre tal hecho. ¿Cómo sabes si no las conozco? A lo mejor sí las conozco. Digo, me parece que por allí hasta se toma de tonto al lector, como lo dijiste vos hace un rato, en otras palabras. Bueno, ¿cuántos caracteres tiene que tener un título? Y depende. El título hay que conseguir que sea, como dije, un microcontenido. Es decir, que funcione, y esto ya se dice desde hace bastante, como el resumen más resumido del texto. Que sea o una frase o una oración. Por supuesto, no puede tener muchísimos caracteres porque no va a ingresar en la home si tiene muchísimos caracteres. Y incluso va a resultar inestético, lo cual también es importante, y eso en alguna medida yo quería mostrarlo hace un momento con esta diapositiva, ¿no? Que hay algo de lo estético que se juega en el modo en que se distribuye el texto. El título no puede ser tan extenso que ocupe 4 líneas. Silvia, antes que sigamos, quiero decirte de que acá hay una serie muy larga de comentarios respecto de la claridad de la exposición.
Muy clara, sí, muy clara, súper clara, muy claro, sí, muy Gracias. claro, muy claro. Y alguien al final resume, dice que en realidad deberíamos tenerte como profesora durante mucho tiempo para realmente aprender a escribir. Muy buena la capacitación, excelente Silvia, muy clara, súper Bueno, clara. muchas gracias. Sumo el elogio, súper claro e interesante, extremadamente claro. Están compitiendo con los adjetivos, gracias a Dios. Hace mucho que asisto a clase de FOPEA y realmente muy clara y útil toda la información que brindas. Bueno, muchas gracias, gente. No sé, me parece que me van a pedir algo. Me están Bueno, halagando tanto, ¿eh? Bueno. ¿querés que continuemos, Silvi? ¿Querés que continuemos Sí, así ya? por favor, porque ahora viene la parte de las sugerencias. Quiero decir algo que que pretende no herir ninguna susceptibilidad, pido por favor. Hoy voy a hablar con las cosas como están en la actualidad. Hoy los editores, las editoras, no tienen tiempo de corregir. Hay que autoeditarse. Hay que ser el propio corrector y el propio editor. Por supuesto que en algunos medios, lo que yo dije con respecto a los títulos, me van a decir, pero el título lo pone la editora. Sí, puede ser, pero hay otros medios en los que no. Es cierto que en algunos medios las editoras, los editores hacen un trabajo más particularizado, pero la nota no puede salir con errores porque se hace clic y se presenta ante el mundo. Entonces digo, ¿cómo hacemos la autoedición? Punto 1, escribimos bien. Toda la gente que está acá, es obvio, escribe bien. Para llegar al ambiente periodístico se escribe bien. Pero hay gente que después se olvida. No sé qué pasó. Hay que recuperar la buena redacción. Eso yo no lo voy a trabajar. Lo doy por sentado. Pero mi sugerencia, releámonos. Ahí está, releámonos. No cliquemos en Enter sin habernos releído. Y releernos significa leer lo que dice en el texto, no lo que está en la cabeza. Creo que si nos tomásemos 3 minutos para releer nuestro texto, los medios en pantalla ganarían en claridad y ganarían también en que no se difundieran noticias equívocas, ambiguas o incorrectas, más allá de lo que podemos llamar desinformación. Bueno, pero paso a la autoedición. Errores que, creo yo, no deberían cometerse. Fíjense en esto. Esto es una nota que salió en un medio no hace mucho. Pone un título, pone una bajada, copete, como lo quieran llamar, no vamos a discutir temas genéricos. Y en la segunda palabra pone un enlace. Es cierto que, a diferencia de lo que pasaba al principio de las versiones digitales, los medios hoy ponen enlaces que llevan
a notas internas. Al principio, los enlaces llevaban a distintos lugares. En la actualidad, los medios siempre mantienen tráfico interno. Pero yo quiero que lean mi nota. Si el lector, si el usuario, lector, si la persona que está leyendo en pantalla cliquea en este enlace y se va a leer otra nota, no leyó la mía, es muy probable que no vuelva. Entonces, primer error de este enlace es la colocación. Pero hay un segundo error que comete este enlace. ¿A dónde me lleva un enlace que dice geriátrico? El enlace en sí funciona como una promesa para que mi lector vaya a buscar una información. En este caso, ¿qué podemos suponer que va a ofrecerme detrás de geriátrico? Bueno, algunos, fíjense en el uso del inclusivo, algunas personas que están acá habrán adivinado lo que sí ocurre. Me lleva a todas las notas sobre geriátricos del mismo medio. ¿Tiene relevancia eso? No tiene relevancia. El enlace es una promesa. Y a veces nos preguntamos, ¿por qué razón el periodismo, no solo el periodismo, pero acá hablamos de periodismo, ¿por qué razón el periodismo ha perdido credibilidad? Porque no cumple sus promesas, entre otras cosas. De nuestro lado, parte de nuestra responsabilidad es cumplir con la promesa que ofrece el enlace. Entonces, acá hay dos recomendaciones. Enlaces no en el primer párrafo, o por lo menos no al principio del primer párrafo. Invitemos a nuestro lector a que siga leyendo nuestra nota. No le abramos la puerta para que se vaya, uno. Y dos, el enlace funciona como un título, funciona como una promesa que la nota que está por detrás satisfará. Siguiente. Dije antes, usemos negritas. Bueno, pero si hacemos esto, por favor, si toda la nota tiene negritas, es lo mismo que no tuviera negritas. Esto nunca. Esta nota nos ofrece una encuesta y no la interpreta. Obliga al lector a inferir qué le quieren decir. Como decía hace un ratito Julio, ¿para qué me hacen las preguntas a mí? Yo quiero que me las respondan, no que me las hagan. Error. Esto, confieso, esta es una nota vieja. No hay notas así ahora, por lo menos en los medios que yo visito, no voy a mentir. Pero este bodoque, insoportable, de solo verlo, nos manda a otro lugar. Rápidamente lo abandonamos, es lógico. Sugerencias que voy a proponer, ya estoy en el final, así que ya no les torturo más. No estás en el final.
No estás en el no, final. no, ya sé. Voy sumando preguntas, van por la... sin haber respondido, con 90 más todavía. Bueno, digo, por el final de la presentación, no torturo más, voy a hacer algunas sugerencias. Primera sugerencia, use páginas, párrafos y oraciones cortas. Fíjense en esta nota. Esta oración, además, que ocupa un párrafo completo, tiene 84 palabras. ¡Qué horror! ¿Por qué decimos que se usen páginas, párrafos y oraciones cortas? Porque al principio dijimos que al usuario no le gusta scrollear. Entonces, nota central corta. Quiero hacer una observación. Así como vivimos en una época de la inmediatez y de la brevedad, nuestros usuarios lectores de hoy leyeron en su infancia un libro de 750 páginas, Harry Potter, sin poder despegarse de él. Quiero decir, ofrecemos las dos opciones. Nota condensada en la home. Detalles descargados por hipervínculo. Entonces, repito, en la home, páginas cortas. ¿Por qué? Porque al usuario no le gusta scrollear. Párrafos cortos, porque patrón de lectura, el patrón en Z. Sabemos que con párrafos cortos le pescamos la lectura más continuada. ¿Y por qué oraciones cortas? Porque ya sabemos que el ojo es atraído por el punto y por los signos de puntuación en general. Menos es más. Esta es una especie de axioma del discurso periodístico para la pantalla. Ahora, dicho esto, tampoco que todos los párrafos sean de una sola oración, porque es como ir leyendo a los tropezones, y tampoco una nota tan descarnada. Antes preguntaban cuántos caracteres tiene que tener una nota. Por lo pronto, esta nota es una nota difícil de leer, a pesar de su brevedad, difícil de leer. Es muy probable que en una nota así no pasemos del título. Agregue intertítulos. Fíjense en la diferencia entre la nota de la izquierda y la de la derecha. La de la izquierda nos baliza la lectura. La de la izquierda nos va orientando la lectura. La de la derecha, y hay que leerla toda. Y ya verla, para leerla toda así, sin tener escalones de descanso, nos provoca cierto rechazo como lectores. Agregue negritas. Este es un uso que mucha gente cree que es propio de la pantalla. La verdad es que las negritas existían antes de la pantalla. De hecho, hoy las vemos en casi todos los medios gráficos en papel, pero ya existía en el papel el uso de las negritas desde el principio de los años 90. En pantalla
ponemos negritas porque el usuario que quiere leer algo más que el título, pero no tanto como toda la nota, guía ese escaneo del que hablábamos al principio por medio de las negritas. Use gráficas o infografías. En este caso, normalmente dependemos de los diseñadores, es cierto, pero tenemos que aprender a pensar en infografías, en gráficas. Tenemos que aprender a pedirle al diseñador cómo nos tiene que presentar esa infografía, qué datos tiene que poner en esa gráfica. Y fíjense el dato interesantísimo al respecto. Al principio de las versiones.com, de los grandes medios, los Andes, ustedes saben que en la Argentina fue el primer medio que tuvo versión digital, pero después aparecieron primero los grandes medios, después el resto, y hoy hay muchos medios en el país que solo tienen versión digital. Al principio, las versiones digitales copiaban al papel. Es muy interesante que hoy el papel está copiando a la pantalla. Hoy en el papel se están reproduciendo lógicas de pantalla. Fíjense en esta infografía divina que hizo el New York Times para el papel y que tiene que ver con mostrar la cantidad de contagios en ese momento para la ciudad de Nueva York. Podrían haber puesto en el título: en la ciudad de Nueva York hay tantos contagios. No hay nada que sea más explicativo que este pico increíble que atraviesa el título del diario, el nombre del diario, ¿no? Hoy la infografía, la gráfica es fundamental y el redactor tiene que pensar cómo pedírsela a la diseñadora. De información en los enlaces, este defecto lo señalé hace un momento, y para resumir y ya terminar con la parte expositiva, después vienen las preguntas. Condense la información. Tenemos que aprender a resumir. Y un modo de resumir es ser precisos. Para ser precisos hay que tener vocabulario. Y para tener vocabulario hay que prestar atención a lo que nos dicen y a lo que leemos. Tenemos que exponernos al lenguaje para que ese lenguaje pueda ser utilizado en provecho de nuestras notas. Oriente con intertítulos y negritas. Hay que ofrecerle al usuario lector más vías de guía para la lectura. Enlace a información específica. Descargue la nota central de detalles. Hay una gran discusión acerca de la estructura de las notas para la pantalla. ¿Sigue vigente la pirámide invertida? ¿O conviene una nota que tenga mucha
condensación en pocos párrafos y los detalles por hipervínculo. Básicamente, esta es la línea que se sigue. Incluso algunos de esos hipervínculos pueden admitir satisfactoriamente una estructura narrativa mucho más cercana a la crónica. Complemente siempre con multimedia. Ya no hay notas que aparezcan desmadradas de imágenes, ya no hay. Pero estamos pensando poco en los audios, los videos. En otros lugares del mundo se usan más consistentemente. Quizá tendríamos que incorporarlos con mayor frecuencia. Y finalmente, el detalle que a mí me parece central, interpele a su usuario. Hay que pensar que del otro lado de nuestra pantalla hay otra pantalla con alguien que está tironeado por distintos intereses. Tenemos que pelear por la atención de nuestro lector. Y hay que pelear con las armas justas, con información chequeada, con redacción correcta y con empleo de todas estas estrategias que en definitiva nos ha enseñado la investigación. Bueno, esto es parte de la bibliografía, solo una parte de la bibliografía que usé para hacer esta presentación, y me resta darles las gracias a todos y aceptar las preguntas si las puedo responder. Gracias, Silvia. Ojalá pudiera leerte todo lo que se dice acá en el chat, una enorme cantidad de elogios, más algunos cuantos que he recibido de manera directa en mi WhatsApp. Así que agradecerte en lo personal. Y bueno, vamos a una rondita de preguntas. A propósito, quiero decir a los asistentes que hay una mala noticia y una buena noticia. La mala es que no vamos a tener tiempo porque estoy registrando acá más de 100 preguntas. No nos alcanza el tiempo. La buena noticia es que unas cuantas de esas preguntas, y quizás muchas, están respondidas en el libro de Silvia. Se consiguen en las mejores librerías. Fin de espacio publicitario, diríamos. Bueno, Silvia, acá creo que ha quedado como una conclusión, más que una pregunta, es, bueno, la importancia de encontrar el equilibrio entre las recomendaciones para favorecer el SEO sin perder la calidad del contenido. Me parece que es una buena síntesis, no sé qué opinas. Sí, exactamente. Y acá Eugenia pregunta algo que me parece interesante, que es que las notas cortas no miden, porque es cierto que se mide tiempo de permanencia en la nota, y eso es lo que después se le vende al anunciante. Eso es cierto, tiene razón lo que dice Eugenia. Pero quiero decir que si hacemos una nota larga de entrada, es muy probable que el tiempo de permanencia sea el mismo que en la nota corta que fue leída por completo. Y la nota corta que descarga detalles por hipervínculo permite ir a una nota que quizás es más larga y que satisface a algunos lectores que querían leer la nota larga. Y resulta incluso más, diría, más amable para esos lectores que se empiezan a convertir en seguidores de quien produce esas notas. No sé si fui clara. Sí, absolutamente. El otro tema, Silvia, es
cómo manejar la redacción entre lo que se hace para una web y lo que se hace para las redes sociales, considerando las tipologías de lectores que hay detrás de cada uno. Bueno, sí, con respecto a las redes sociales hay mucha discusión porque lo que se ha visto es que, por un lado, los periodistas que responden a grandes medios y tienen cuentas en redes sociales tienden, a veces por contrato, a no correrse de la línea editorial del medio en sus redes sociales. Cuando se trata de periodistas que trabajan en medios chicos, quedan como más liberados a sus propias decisiones y muchas veces no responden en sus redes sociales a la línea editorial del medio. En cualquier caso, mi sugerencia es que el periodista tenga claro que tiene una responsabilidad de voz pública, sea que se mantiene dentro de la línea editorial del medio o no. Pero hay algo que pareciera haberse perdido, quizá, no estoy segura, pero pareciera, que es esa noción de que el periodismo no solo informa, sino que también forma. Hay algo de modélico en el universo de los periodistas, en lo que producen los periodistas. Por lo tanto, la escritura también en sus redes, en sus cuentas propias, debiera cuidar el estilo como para que lo que dicen esté chequeado y tenga una redacción apropiada a un profesional de la palabra. Más allá de que en las redes sociales en general haya un relajamiento con respecto a la escritura. Este es mi modo de ver la cuestión. Silvia, a propósito de lo que vos planteaste prácticamente sobre el final de la charla respecto a la necesidad de acompañar la información con trabajo multimedia, básicamente con visualización de datos, que siempre ha sido un tema tabú para quienes hemos estado en el periodismo, ¿no? Nos hemos dedicado a escribir o a hablar, pero siempre el tema de visualizar información ha sido casi, no nos hemos formado en ese ámbito. Bueno, quiero decirle a todos los asistentes que lo tengan en cuenta, que en las capacitaciones que FOPEA realiza con Google hay cursos sobre visualización de datos, sobre la utilización de Floris, que es una herramienta muy sencilla, muy piola, pero que permite generar piezas de muy buena calidad, aún siendo cualquiera de nosotros desconociendo cuestiones de diseño. La verdad que hay un montón de formatos, estén atentos porque eso forma parte de los cursos que anunció Majo y creo que pueden serle útiles a todos aquellos que quieran enriquecer la información, porque además mucho de esto entra por la visual, ¿no? El gráfico famoso del New York Times, que era para arriba, después hubo otro para abajo sobre la pérdida de empleo, que fue magnífico, ocupó toda la tapa. Digo, esas ideas realmente nos ayudan a que nuestro sitio y nuestra información sea mucho más atractiva. Así que, por favor, revisen las capacitaciones que están en nuestras redes, que están en nuestro sitio web, y anótense porque la verdad que es un aprendizaje muy sencillo. Luego se trata de jugar y ir armando hasta que uno descubre un montón de posibilidades que potencian nuestro trabajo. Así que me parece que es para tenerlo en cuenta, ¿no? Una pregunta concreta, Silvia, que hay acá, ¿no? Digo, concreta en términos de cómo uno ve la pantalla. ¿Es necesario complementar un título acompañado de un cintillo y una volanta para las notas de web? Para que el cuerpo de la web no sea tan extenso, dice. Esto es la verdad es que es una estrategia, pero depende de cada medio. Los medios
a ver cómo lo digo. Toda escritura funciona como la corporización de un sujeto. Hay algo del estilo personal del medio que se traduce en las estrategias que define para ofrecer la información. Algunos medios no eligen tematizar con una volanta. Otros medios siempre ponen volanta. Yo mostraba hace un momento, a veces ponen un cintillo, a veces no. Por supuesto que eso ofrece más información, pero no es obligatorio. Creo que en cualquier caso, y sobre todo para los medios que se están creando en la web, lo más importante es definir un estilo propio. Si ustedes me dicen qué me gusta, a mí sí me gusta que haya un cintillo, me gusta que el título sea más escueto y quizá que aparezca un copete que no sea muy extenso, pero esto puede tener que ver con gustos personales, ¿no? A propósito de escribir en las redes, Sí. nosotros normalmente en los sitios web no tenemos, pero sí en redes se usan los emojis muchísimo. ¿Vos qué opinás del uso del emoji como una periodística de lenguaje? Bueno, el emoji también está bastante estudiado. Lo que hace es proponer un tono al segmento escrito, que un tono oral, digamos, que no tiene porque está escrito. Pero además, y esto es lo que me parece fundamental, lo que hace el emoji es construir la imagen de quien enuncia. Desde el punto de vista del periodismo, en principio, dado que el texto informativo periodístico se mantendría en un ámbito de imparcialidad, no hace falta que se usen emojis. Pero dicho esto, hay medios que pueden elegir el empleo del emoji justamente para mostrar una cierta imagen. No sé si te contesté. Sí, de mi parte, perfecto. Y acá hay otros temas más, no nos vamos a ir más si siguen saltando temas de este interés. Mira, te lo voy a leer. Con definir el estilo propio también está el tema de definir la audiencia, ¿verdad? En la web, la comunidad definida prima por sobre los discursos generalizados. Recuerdo ejemplos, dice María Gabriela, el caso del hashtag de Crónica, que va en contra de todo lo que se recomienda en hashtag, pero su uso propio y definido le forma una identidad en la web y un vínculo con la audiencia. Bueno, justamente, ahora los hashtags de Crónica son más livianos, digamos la verdad. Sí. Pero hubo momentos que eran muy duros, eran muy fuertes. Y cuando hacían el concurso de cuál era el hashtag que ganaba, era maravilloso. Igual que con los emojis, los hashtags construyen imagen. Y lo que supo Crónica fue ponerse una cierta ropa que le da identidad. Eso es lo que quizá algunos medios no logran hacer porque no lo han discutido internamente. Por eso digo, en principio los emojis no serían necesarios dada la concepción de imparcialidad, de
digamos así, objetividad, la ilusión de objetividad del periodismo. Pero lo cierto es que hay estrategias que contribuyen a conformar esa imagen que le da identidad. Por eso, cada medio debería discutir cuáles son los rasgos que pueden contribuir a conformar la identidad de ese medio. Claramente lo de Crónica eran guiños a sus propios lectores que estaban esperando eso. Que aquellos que esperaban la placa roja en su momento, porque siempre tenían una gran dosis de ironía, luego la empezaron a esperar en Twitter o en el resto de las redes. Pero bueno, es un canal muy particular y que tiene sus características. Transmitirse todo un sábado a la tarde en directo cuando intentaban capturar un monito que se había escapado en Palermo o una vaca que estaba pariendo en la rural. Digo, tiene características propias del medio que en realidad les permite a ellos jugar con eso, y los otros evidentemente ninguno entró en ese tono porque obviamente quizá hubiera generado rechazo y Crónica no. Sí, por supuesto. Pero bueno, el desafío claro, puede ser generar nuestro propio público, nuestro propio nicho de audiencia a la que vayamos con esto, ¿verdad? Sin ninguna duda. Si el producto es bueno, público tiene. Pero hay que tener claro quiénes somos y a quiénes nos dirigimos para poder interpelarlos. La última pregunta, porque ya estamos en hora y hay muchos que tienen otros compromisos por lo que me cuentan acá, pero ¿qué opinas del uso de una oración descontracturada como para iniciar un texto, así algo suelto? Todo depende de qué medio se trate. Sería disparatado pensar, y estoy hablando de notas de información, no estoy hablando de opinión. La opinión se la dejamos a los especialistas, a los profesionales con trayectoria. Estoy hablando de información. Sería impensable empezar con una frase así, una nota de información en La Nación. Es bastante inesperado, digamos. Y en pantalla puede resultar atractivo, pero habría que probarlo. Algo que no dije es que en muchos casos, y aunque nos parezca mentira, los medios descubren estrategias a partir de errores. Hay alguna equivocación que provoca un cambio en la colocación de la imagen y eso atrae más la lectura en la pantalla, y ahí descubren que la imagen no deben colocarla en ese lugar sino en otro. Y hay otra cosa que no dije y me parece muy importante. Todo esto es muy dinámico y lo que sirve hoy quizá no sirve mañana. Por eso hay que estar todo el tiempo muy atento a qué es lo que pasa y también hacer cursos acerca de mediciones de audiencia, que por supuesto me son ajenos. Bueno, Silvia, muchísimas gracias. Majo, ¿podremos desbloquear los micrófonos para que Silvia se lleve el mejor de los aplausos de todos los presentes? A ver si podemos hacer... Que mucho ruido, vamos a hacer mucho ruido dentro de eso. Pueden encender sus micrófonos si quieren. ¡Bravo! Gracias. Gracias, Silvia. Qué bueno. Muchas gracias. Gracias. Gracias.
Gracias, Silvia. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Muchas gracias por todo. Bueno, muchas gracias. Bueno, a todos, muchas gracias. Chao, hasta luego. Gracias. Adiós. Colombia, gracias. Muchas gracias, hasta luego. Chao, muchas gracias. Nuestra intención desde la comisión directiva de FOPEA es facilitar la mayor cantidad de capacitaciones que podamos, tanto dictadas por gente de nuestra propia foro, de nuestra propia organización, como así también buscar capacitadores externos. Nuestra apuesta fundamental, como ha sido la historia de FOPEA, es calidad periodística y calidad de expresión. Así que le queremos agradecer muchísimo. Gracias, Silvia, muy pero muy amable. Y a todos les recomiendo, busquen este libro, van a encontrar un montón de respuestas que por tiempo, obviamente, se imaginan, acá no nos pudimos dar. Gracias, Silvia. Chau. Chau, chau, chau a todos. Chau.